Hemos visto acerca de la creación del hombre, ¿no es así? Las escrituras no son contrarias a la... Jamás, si realmente nosotros queremos ver la ciencia de manera objetiva, de manera con un corazón neutro, por así decirlo, vamos a llegar a la conclusión de que las escrituras con la ciencia no tienen nada de qué pelearse, por así decirlo. No hay nada de contradictorio. A pesar de que hemos visto de manera simple la semana pasada o antepasada, creo que nos asombra la sabiduría de nuestro Dios, nos asombra incluso cómo es que ha dejado registrado a través de su palabra, con lenguaje sencillo, verdades muy hermosas, ¿no? Y entonces hemos avanzado ya y hemos visto que nuestro Dios ha creado el universo, nuestro Dios ha creado al varón, a la mujer, pero que a diferencia del hombre o a diferencia de toda la creación, nuestro Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. En el primer discipulado, cuando hablábamos acerca de la santidad de Dios, enseñábamos y decíamos que Dios es santo y eso implica que Dios trasciende a toda su creación. Es trascendente a su creación, es decir, nada se le compara a Dios, nada se le iguala a Dios. Pero también dijimos que esa idea o la santidad significa que Dios no solamente trasciende a su creación, que es diferente, completamente distinto a su creación, sino que también trasciende a la corrupción de su creación. Nuestro Dios es completamente santo, apartado del pecado, Él no ha creado el mal, eso lo veremos más adelante incluso, pero eso es lo que implica santidad, que Dios no se parece a nada ni a nadie. Por eso es que Dios, cuando le da la ley a Moisés, le dice que no te hagas imágenes de mí, porque nada se le compara. Ok, es cierto, en forma nada se le compara. Por lo tanto, no necesitas coger ninguna imagen para acercarte a Dios. En forma, nada se le compara a Dios. Eso lo tenemos que seguir sosteniendo. Pero en otro sentido, y mismo las mismas escrituras enseñan, Dios hizo al hombre semejante a Él. Si hay algún ser existente en el universo que se parece a Dios, ese es el hombre. Pero en forma, ¿en qué? En su persona. No somos dioses, no somos dioses, pero sí que somos personas. Dios hizo personas. Dios nos dio razonamiento, nos dio voluntad, nos dio emociones, ¿no es así? Nos dio la capacidad de decidir, de elegir. Y eso es el reflejo de Dios y hoy día veremos eso. Pero antes de iniciar y de entrar ya al material, yo quiero decirte algo y quiero que prestes atención. Esperemos que podamos terminar la clase de hoy, la lección 1. Pero si no lo hacemos, al menos vamos a entrar a ver, vamos a tocar un punto fundamental. ¿Por qué la humanidad sufre? ¿Por qué el vacío, la insatisfacción del hombre? ¿Por qué a pesar de casarnos tal vez, ¿no?, con el hombre o la mujer que tanto hemos amado y hemos deseado, nos damos cuenta que el corazón sigue vacío? Algunas personas desean tal vez hijos, pero una vez que los tienen, el corazón sigue vacío. Desean trabajo, desean dinero y el corazón sigue vacío. Si hoy tú prestas atención a estas clases y el Señor te permite abrir tus ojos, déjame decirte, y no es una mentira, estoy hablando con mis sentidos bien puestos, bien puestos, pero si hoy puedes tú ver los principios que vamos a exponer, acobijarlos en tu corazón y tus ojos son bien abiertos, déjame decirte que tu vida hoy pudiera comenzar.
si es que ya no ha comenzado antes. Hoy pudiéramos decir que podrías aprender cuál es la solución para toda tu vida. Es que déjame decirte, no es, parezco un vendedor de telemercado, ¿no? Y le pone sensacionalista, ¿no? A mí me incomoda, me aburre cuando aparecen publicidades así engañosas, mentirosas o con truco detrás, ¿no? Me aburre de verdad. Incluso las publicaciones a veces de Facebook, yo le digo a Yadá y hoy que no caigan poniendo ustedes son inteligentes, pero no actúen como tontos al ver publicaciones donde dice, por ejemplo, dale like los que son hijos de Dios, ¿no? Ya, bueno, eso se puede pasar, pero, por ejemplo, encuentra la imagen escondida. Solo el 3% de la población del mundo lo puede encontrar en 10 segundos. Y de verdad le entran y le dan. Las personas están queriendo que tú veas. Y el hecho de ver una publicación de ese tipo, al final genera likes, genera comentarios. Y eso es lo que la gente está queriendo y nos está tratando como tontos, ¿no? Publicidad engañosa y te vende que esto es lo que va a cambiar tu vida y esto y que el otro. Y cuando tú ves es una locura. No es así. Pero, o sea, a mí me aburre ese tipo de publicidad, ¿no? Encuentra la imagen o descubre el color o lo que sea, solo el 2% de las personas pueden hacer. Mide tu capacidad intelectual, mide si eres inteligente. A mí me abruma. Cuando yo veo eso, le pongo bloquear, nunca más que me aparezca eso. ¿Por qué? Me parece que en realidad el que está haciendo nos está tomando de tontos. Ahora, yo sabiendo muy bien eso, les reafirmo a lo que les digo. Si hoy prestas mucha atención, dispones tu corazón, de verdad que el Señor solucionaría tu vida para siempre. De verdad que la angustia, la frustración, la depresión, la inseguridad, la insatisfacción saldrían de tu corazón para siempre. Para siempre. Y es que el creyente, Dios le regala vida abundante, pero no es vida abundante cuando nosotros desperdiciamos esta vida. Y miren ustedes, todo enoja y peleamos con todo el mundo. Y en el matrimonio es un caos. Y con los hijos un desastre. No estoy diciendo que se te van a acabar los problemas. Estoy diciendo que si realmente puedes ver las realidades que vamos a ver hoy, no necesitas, jamás vas a necesitar, por ejemplo, de un psicólogo. Jamás vas a necesitar de antidepresivos. Jamás vas a volver a sentirte solo, insatisfecho, inseguro, necesitado de cosas secundarias. Y el éxito que puedas tener lo vas a disfrutar muy bien. Así que, pero recuerden, odio la publicidad engañosa, pero lo que les estoy diciendo lo digo con todos mis sentidos, porque creo firmemente que es verdad. Solo que abran sus ojos, por favor, dispongan su corazón. Si están un poco cansados, no sé, hagan algo, ¿sí? Para que podamos juntos ver estas realidades, ¿sí? Muy bien. Número 3, por favor. Ítem número 3, página 12. Página 12, por favor. Página 12. Lo tienen, ¿no? Estamos filmando para los que no han venido. Estoy haciendo una pruebita. La guitarrita de la semana pasada y eso lo conseguí con puntos nada más. Con puntos. Pensé que todo se fue en la guitarra. La guitarra y eso. ¿Te acuerdas? Él estuvo ahí cuando lo canjeé con puntos, ¿no? En Lima, ¿no? Sí. La guitarra. ¿No? Estaba la oportunidad o arreglar la pantalla de mi celular con los puntos que había, que se han acumulado años, ¿no? Incluso mi hermano, el carro que compró, su primer carro, se compró con la tarjeta y ahí se acumuló puntos también. Entonces, estaba por arreglar mi celular, me costaba 1.500, ¿te acuerdas? O la guitarra. La guitarra estaba a 2.500 más su estuche y todo, pero más la promoción 1.500 nomás. Así que está celular y plum. Dije, no, guitarra, la iglesia necesita guitarra.
Y me conseguí la guitarra y ese estabilizador justamente para poder usarlo así, ¿ve? Y sucede, miren, es hermoso, ¿no? Miren, sucede que una vez que ocurre eso, mi tío ve que no tengo celular y me da el suyo, ¿no? Pero, lastimosamente no funciona. Solamente sirve para grabarlo. No sirve para llamadas. No sirve para llamadas. En fin, sigamos. Leamos, por favor, el número 3. Habiendo establecido la verdad de que el hombre es la obra creativa de Dios, debemos ahora considerar su excepcionalidad dentro del resto de la creación. Escuchen, el hombre es la obra creativa de nuestro Dios. Ya lo hemos establecido, ¿eh? El Génesis ni bien abre, dice que hay un inicio y en ese inicio Dios estaba presente. Antes de que inicie el tiempo, el espacio, estaba Dios. ¿Ok? Él es el agente causal de todo lo que existe. Y en la sexta etapa de su creación, o en el sexto día, digámoslo, yo sé que tal vez algunos pudieran decir sexta etapa, por eso, bueno, no nos vamos a pelear ni ir al infierno si creemos que es una etapa o es un día, ¿no? Pero yo creo firmemente que es día. En el sexto día, Dios crea al hombre. Pero ahora veamos lo excepcional del ser humano, porque la semana pasada quedó establecido. Dios creó al inicio la materia y el espacio, es decir, los cielos y la tierra. Y el tiempo comenzó se me fue la palabra de la mente. Comenzó a correr, por así decirlo. Comenzó a andar, como una flecha lanzada, ¿no? Comenzó a avanzar el tiempo. Los científicos dicen eso, ¿no? En fin. Pero Dios creó los elementos químicos. Miren que ya crea entonces, tal vez, pienso yo, no sé, tal vez pudo haber sido así, porque la evidencia en la tabla periódica, cuando hemos estudiado química, hemos visto que el hidrógeno es un protón, un electrón, ¿no? Y 0 neutrones. ¿No es así? Y el helio, 2 protones. ¿Sí o no? Nada más. 2 protones, 2 electrones. ¿Sí o no? Y así, el litio, 3 protones. Es decir, los elementos químicos no es otra cosa más que la sumatoria de protones. Y tenemos el uranio, que es reactivo, muy reactivo, muy inestable, ¿no? Altamente radioactivo, mejor dicho. Y tiene 92 protones. El oro, ¿te acuerdas cuánto tiene? 50 y tanto, 60 y tanto, qué sé yo. En fin. Pero los elementos químicos no es otra cosa más que, si lo vemos en química, la sumatoria, la fusión de protones. Entonces Dios seguramente creó protones, y de esos protones todos los elementos químicos aparecieron, y luego entonces esos protones, esos elementos químicos formaron moléculas, y entonces ya tenemos pues roca, tenemos todo lo que vemos. Pero de esos mismos elementos químicos, yo quiero que recuerden, Dios creó los animales y las plantas. Ahora, tú vas a ver, creo que, ¿quién estudió ambiental acá? Tú estudiaste ambiental, creo, ¿no? Si te das cuenta, en la materia inorgánica, los elementos comunes a la materia orgánica, ¿cuáles son? Carbono, hidrógeno, oxígeno, básicamente, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? ¿Qué encuentras en una roca? ¿Qué encuentras en la madera? O diré, en una roca hay elementos comunes que se encuentran. Generalmente son carbono, hidrógeno. ¿No es así? Los hidrocarburos, por ejemplo. Claro, orgánicos e inorgánicos. ¿Pero qué comparten? Carbono, hidrógeno, oxígeno, generalmente, ¿no? ¿No es así? Pero Dios crea entonces los elementos químicos y después los va asociando, seguramente, los va asociando y lo va asociando y crea animales. Si te das cuenta, los animales comparten los mismos elementos químicos que los otros animales. En distinta proporción, seguramente, obviamente, pero también en las bacterias encontramos los mismos elementos químicos. En los hongos, los mismos elementos químicos. Claro, como Dios ya creó materia, si se dan cuenta, comienza a avanzar y va creando, dice, los océanos, después crea
¿no? Crean animales en el mar, luego animales en la tierra, aves. Claro, pues. Tiene lógica, ¿no? Recuerden que es lenguaje sencillo. Pero el sexto día Dios crea el ser humano. Y cuando lo crea, no está usando elementos químicos diferentes. Y había creado seguramente al mono. Y entonces, crea el ser humano con los mismos elementos químicos que estaban en el mono. Por eso que, ¿no? En el perro o en el lobo, no creemos que Dios haya creado al perro, sino al lobo, y el lobo ya se domesticó, ya tenemos al perro, ¿no? Hasta el chihuahua es bien descendencia del lobo, ¿no? Y la familia también. Tampoco el pollo, ¿no? Ni nada, pero hay animales que se han modificado y todo eso, se han domesticado y todo eso, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, Dios crea los animales, les da patas, les da ojos, y al final, el sexto día, crea seres humanos, si se dan cuenta, parecidos a los animales. Claro, estoy hablando en composición. Me acuerdo bien claro que en tercero, cuarto o quinto grado de primaria, una profesora me dijo claramente en ciencias naturales: somos animales racionales. Y entonces hay animales irracionales, como el perro. O sea, la única diferencia entre los animales y nosotros, entre los animales, es el razonamiento. Porque igual nosotros somos animales, decía la profesora. Y creo que así nos enseñaron a muchos. Yo me acuerdo del año 88, 89, por ahí, porque me acuerdo de eso, esa profesora. Entonces, ¿qué gloria tiene el hombre si solamente es un animal que razona? ¿Qué propósito tiene si solamente es producto de la casualidad? ¿Qué propósito tiene? El león se come a otro león o otro animal y no siente ninguna pena. Se come un ser humano, no siente nada, al rato está revolcando, rascándose la barriga y de repente jugando. ¿De dónde sale la moralidad, no? O sea, los científicos ateos dicen que esto es solamente casualidad y somos materia animada, nada más, que llegó a evolucionar y ahora razonamos. Entonces, ¿qué propósito tenemos en este mundo? No hay propósito. Pégate un tiro, muérete, da igual. Puedes matar a quien sea si eres un animal más, nada más. ¿De dónde vienen los derechos humanos? ¿Qué derecho pudieras tener si eres parte de la naturaleza? Más derecho tiene una ballena, y a eso estamos caminando, si se dan cuenta. Ahora se protege más a las ballenas que a un ser humano. Más a la caoba, en la iglesia había un árbol, ¿no? ¿Cómo se llama ese árbol que se cortó en la iglesia y que casi les denuncian? ¿Cedro? No. Había un árbol grande, había que... ¿No te acuerdas? Todo Tingo María se levantó porque el árbol que estaba dentro de la iglesia, que era peligroso, se le estaba cortando y Tingo María se levantó. Querían denunciar, incluso insultaron, malditos, dijeron, por un árbol. Un árbol que era peligroso. Sí, pues está prohibido. Pero se dan cuenta hasta dónde estamos caminando, porque más, ¿qué valor tiene el ser humano? Tantos derechos humanos que reclaman, pero ahora incluso esos derechos no pueden ir por encima de los derechos de un animal. ¿Ve? ¿Qué valor entonces tiene el hombre? Volvamos a nuestro material. Habiendo establecido la verdad de que el hombre es la obra creativa de Dios, bueno, hasta ahí no hay nada nuevo, porque hasta las bacterias son obra creativa de Dios. ¿Te gusta la rata? ¿Te gusta la culebra? La culebra también es obra creativa de Dios. Así, no hay nada de nuevo ahí. Ahora entonces debemos considerar su excepcionalidad dentro del resto de la creación. Claro, eso es lo que tenemos que ver. Hay algo excepcional en el hombre, distinto. De acuerdo con las siguientes frases de Génesis 1:26, ¿cómo el hombre es extraordinario comparado con el resto de la creación? Leamos Génesis 1:26. ¿Qué dice el texto? Vamos, Henry, léelo con fuerza. Entonces dijo Dios:
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Ajá, entonces Dios dijo algo diferente, totalmente diferente a lo que ya había ocurrido en los días anteriores. Capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿no? Y luego seguimos avanzando, y entonces en el 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, y dijo Dios. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y luego, versículo 19, 20, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Los científicos dicen que en el agua comenzó la vida animal, ¿no? Increíble, ¿no? Así dicen los científicos. Ok. Y creó Dios entonces los grandes monstruos marinos. Y luego y dijo Dios en el versículo 24, y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Y llega el 26, y dijo Dios, sea el hombre. ¿Eso dice? No hay algo diferente ahí. Acá Dios dice, hagamos. No dice haya. No solo ordenó que existan, que aparezcan animales, que produzca la hierba. Acá Dios dice, ¿qué dice? Hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Esto es interesante. No sé si les dije en la primera clase, pero este texto, aunque no es un texto como para validar 100% la doctrina de la Trinidad, pero sí es un texto que nos puede apuntar a la Trinidad. Miren, si Dios creó personas relacionales como nosotros, es lógico, cuando Él dice que nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, es lógico que Dios, antes de haber creado todo el universo, Él ya era un ser relacional. ¿Sí o no? Porque nos hizo relacional. ¿Ok? Y entonces, ¿con quién Dios se relacionó en toda la eternidad pasada? La Trinidad es la respuesta. Un compañerismo perfecto, una comunión perfecta, una relación perfecta, y entonces hizo seres humanos para que vivan también relacionándose. ¿Vean? Pero leamos la nota. Dios no dijo haya como en el resto de la creación. En página 13 estamos. Más bien dijo hagamos. Esto transmite la idea de una relación personal mayor. No solamente dijo aparezca la hierba o aparezca el ser humano, sea el ser humano, no dijo eso. Esta simple palabrita nos da la idea de que Dios tuvo un accionar especial al crear al hombre. Lo creó, y eso por favor subráyalo, porque aquí es donde comienza a lo que te dije. Subraya. Esto transmite la idea de una relación personal mayor. Dios creó al ser humano para tener una relación personal mayor, que no tiene con el mono, que no tiene con el perro, que no tiene con la gallina, que no tiene con ningún otro animal. Dios creó al ser humano en el momento que dijo hagamos, lo hizo Él de una manera especial para que tenga una relación superior a toda su creación. Yo quiero que vaya quedando eso grabado en tu mente, porque
conforme vamos avanzando se va a construir la idea. Y hoy, si es que aún no disfrutas de esa vida abundante, la puedes comenzar a tener. Si entiendes esto y lo aplicas para tu vida. Entonces, Dios no creó solamente para tener una relación como con un otro animal. Aunque si te das cuenta, y esa es la confusión de los científicos, el ser humano, pues aparentemente es un animal más. Con sus lóbulos frontales más desarrollados, con su constitución encefálica mucho más, llamémosle, evolucionada. ¿Sí o no? Pero están criando cerdos y sacan el esófago del cerdo o los intestinos del cerdo para crear esófagos en seres humanos. ¿Por qué? Porque nos parecemos, pues. Pieles de cerdo están trasplantando a personas quemadas. ¿Por qué? Porque nos parecemos, pues. La constitución genética de una mosca con el del ser humano, aunque hay una pequeñísima variación que nos diferencia, pero vaya a sacar toda la información genética y hay mucha semejanza, muchísima, con la mosca, con el mono. Y esa es la confusión del científico, ¿no? Somos evolución, solo hemos traspasado, nunca encuentran el eslabón perdido. Pero cuando Dios crea al ser humano, claro que lo crea de los mismos elementos químicos que hay. Cuando David y Chan abrieron la pollería, ellos no dijeron, vamos a hacer una pollería que nunca antes la vieron. No, cogieron ya la idea que funciona. Y le dieron un plus adicional, de repente algunas cositas adicionales. Pero básicamente, el pollo a la brasa es el pollo a la brasa. ¿Sí o no? Solo que en el horno es más rico. Ya me gané mi chaufa. Pero básicamente somos igual, pues los mismos elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, nitrógeno, azufre, selenio, zinc, ¿no? Calcio, potasio. Eso lo encuentras en todos los seres vivos, si te das cuenta. Pero cuando Dios crea al ser humano, no dice aparezcan los animales, dice hagamos, porque quiere tener una relación diferente con el ser humano, diferente al resto de su creación. Sigamos, quiero que eso quede grabado en la mente, por favor. La forma plural en la palabra hagamos y la frase nuestra imagen han llevado a mucha especulación, ya que ni el texto ni el contexto revelan la respuesta. Debemos entonces proceder con precaución. Podemos, sin embargo, hacer las siguientes declaraciones. Primero, probablemente no es una referencia a los ángeles o a alguna corte angelical, pues el acto de creación siempre se atribuye exclusivamente a Dios. Aquí Dios no le está hablando a ángeles diciendo, muy bien, hagamos al hombre, y que los ángeles colaboraron en la creación del hombre. No. Porque la Biblia queda establecido que solo Dios es creador, ni los ángeles. Cuando nosotros creamos algo, ¿en realidad estamos creando? No, solo estamos transformando la materia. ¿No es así? Han creado una bicicleta último modelo y esto que el otro. ¿Te das cuenta? Hay semejanza con todo lo que han creado. De repente lo han hecho con fibra de carbono, ¿no? Ahora y así. Pero al final básicamente la rueda es rueda, pues, ¿no? Es redonda o es circular. Pero cuando Dios crea de la nada. Y solamente Él crea. Así que los ángeles aquí no están. ¿Ok? Sigamos. Segundo, podría revelar la mente de Dios y respaldar la verdad de que la creación es resultado solo del decreto de Dios, siempre en cuando entiendas que Dios es trino. Porque los unicitarios o los testigos de Jehová dicen que, incluso los judíos dicen, hay un solo Dios. Claro, nosotros no negamos eso. Pero ellos dicen que ese Dios es una persona. ¿Ok? No. No creemos en una persona y luego lo vamos a verificar, vamos a estar observando incluso. Es más, en el primer discipulado quedó bien establecido eso, ¿no? Pero igual lo vamos a recordar para los que no estuvieron.
siempre y cuando la obra creativa se atribuye exclusivamente a Dios, entonces decimos, sí, seguramente Dios pudiera estar diciendo aquí entonces, o mejor dicho, eso es lo que dicen los testigos de Jehová, que Dios lo que está diciendo es, hagamos como un término de majestad. ¿Cómo así? Tal vez un día Roxana está en su casa, se fue David, se fueron los niños y ella deja a los niños en el colegio, en sus clases, regresa a su casa y dice, bueno, Roxana, hagamos el almuerzo. ¿Les ha pasado a ustedes eso? De repente Cristian está en día de descanso y se ve su cuarto, un desastre su cuarto, ¿no? No soy profeta, por si acaso. Está de desastre su cuarto. Generalmente el varón es así, ¿no? Está, amén, dice él. Depende, ya mucho. Depende mucho, ya no. Y entonces viene y ve todo medias, no sé, pegadas por la pared, no sé. Y entonces él dice, bueno, pues, Cristian, hagamos limpieza. Se está hablando a sí mismo, ¿no? Claro que Dios se está hablando a sí mismo. Siempre y cuando sepas que cuando Dios se habla a sí mismo, está hablando, hay tres personas. Tercero, podría ser la primera revelación de las Escrituras con respecto a la pluralidad de personas en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aquí hay tres personas y ahora dice, hagamos. Y los tres. La Biblia muestra que el Padre es creador. La Biblia muestra que el Hijo es creador. Y el Espíritu Santo también crea. Los tres crearon, dice las Escrituras. Y ahí están los textos bíblicos que usted lo puede verificar. El Padre es el que creó el universo. Otro pasaje dice el Espíritu Santo es el que creó el universo. Otro pasaje dice que el Hijo es el que creó el universo. ¿Y cómo comulgamos esto? Los tres lo crearon. Un solo Dios. Tres personas. Ahora, esa idea se nos parece a nosotros absurda, tonta, difícil de comulgar, pero no es difícil en realidad. Bueno, en realidad sí, ¿no? Porque si alguien entiende la Trinidad, yo siempre en cada clase les digo, si alguien entiende la Trinidad, por favor dígame dónde es su clase, porque yo quiero ir. Es imposible entender por completo, pero sí Dios nos ha dado evidencias de que en la pluralidad sí hay unidad. Por ejemplo, y dijo Dios, hagamos al hombre, ¿no? Y luego, más adelante, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ya no dos, sino uno. Miren, una pluralidad, dos personas que deben comportarse como una unidad. ¿No es así? En la familia, igual. Somos 5, 6, 7 integrantes, pero a ver que en casa no se viva unidos, como una sola familia. Que cuando papá dice algo, mamá contradiga. Y que los hijos hagan lo que les da la gana. No me gusta el tomate, no, que no me gusta esto, no me gusta esto. Y entonces los hijos hacen lo que les da la gana y el papá y la mamá, un desastre. No hay unidad en la familia, no debe ser así. El Señor nos manda a ser, en medio de la pluralidad, a caminar en unidad en el hogar, ¿sí o no? Y de la misma manera en la iglesia. Somos diferentes, distintas maneras de pensar, distintas culturas, distintos grados académicos incluso en la iglesia, distinta personalidad. Somos una iglesia pues de muchas personas, plural. Y Dios nos llama el cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta que en la pluralidad sí puede haber unidad? Y Dios dice en su palabra, entonces, que el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, pero luego dice, hay un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. No voy a pedirles que ustedes entiendan eso, porque ni yo lo entiendo por completo. Estamos tratando con Dios de todas maneras. ¿Ok? Sigamos. Entonces, pero esto de hagamos, entonces, podría ser la primera evidencia de la Trinidad. Pero ¿quieres ver un texto mucho más claro acerca de la Trinidad? No está ahí, de repente lo vas a tener que apuntar. Vete a Isaías 48, si mal no recuerdo. Isaías 48, por favor.
Isaías 48. Debe ser el 16. Isaías 48, 16. Listo. Quiero que cuentes cuántas personas hay aquí. Quiero que cuentes cuántas personas hay aquí, ¿ok? Vamos a leer juntos. Isaías 48, 16, por favor. A ver, le vamos a pedir a Cristian que lo lea bien fuerte, por favor. Muy bien. Quiero que cuentes cuántas personas hay acá. Leamos, yo lo leo, lo vuelvo a leer. Miren, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. ¿Cuál principio? Antes de la creación. Luego dice, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Ahí está Bet. Si es alguien desde el principio, es un ser eterno. Tiene que ser Dios. Ahí estaba yo. Ya va una persona. Y ahora me envió Jehová el Señor. ¿Cuántas personas son? 2. Sigue leyendo. Y su espíritu. ¿Cuántas personas son? 3. ¿Te das cuenta? Isaías 48, 16. ¿Se dan cuenta? Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. 3 personas. Ahora regresas al Génesis 1, 26. Y cuando Dios dice hagamos, ¿qué ves? 3 personas. Ahora, no vamos a tomar el tiempo de enseñar la Trinidad. Eso es una clase que hemos tenido como 4 o 5 clases, creo que hemos aprendido. Hemos visto la Trinidad, ¿no? Pero para que más o menos veamos, ¿sí? Cómo es que la Trinidad aparentemente se revela en Génesis 1:26 al inicio. Pero luego dice, no solamente hagamos al hombre, sino dice a nuestra imagen. ¿A qué se refiere imagen? Ya quedó establecido que no se refiere a forma, ¿no? Porque Dios no tiene forma. Hemos hecho el ejercicio de cerrar nuestros ojos y les dije, ¿pueden hacerlo por toda la eternidad? Intentar imaginar cómo es Dios. No puedes imaginar cómo es Dios. No hay manera, un punto de comparación de cómo es Dios. Es espíritu. Pero a la misma vez, Dios sí es como nosotros. Porque Él cuando dijo, hagamos al hombre, dijo, hagamos al hombre como nosotros. Vean, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, hagamos al hombre como nosotros. No es que Dios hizo dioses, no es que tú y yo somos dioses, porque esto de imagen y semejanza significa no forma y no significa ser dioses como Él. ¿Qué significa entonces? Leamos nuestro material, por favor. Dios no dijo, según su género, ¿no? Como con el resto de la creación. Dios no dijo, hagamos al hombre como los demás animales. Aunque en materia hizo de los mismos elementos químicos de los demás animales, ¿no es así? Una bacteria, ya les dije, tiene elementos químicos que están en ti, comunes a ti. ¿Okay? Es más, y hoy está estudiando zootecnia, ¿no? Ya fue a la granja y dice, bien emocionada, he visto cómo hace pichi la vaca, dice. Ya, pues hubieras sacado tu mano, hubieras lavado ahí tu mano, le digo. He visto cómo hace su popó, dice, grande. Ustedes lo han visto. En esa popó hay elementos químicos que están en tu cuerpo. ¿Sí o no? Es la realidad, es la verdad. Y si por ahí los microorganismos que se alimentan de eso
y luego las plantas que también se alimentan de los elementos químicos de ahí después de la descomposición, van a pasar a las plantas, y de las plantas luego cuando tú te lo comes va a pasar a formar parte de tu composición, de tu estructura. Es decir, lo que hay en la popó, de acá a un tiempo puede estar en tu cuerpo. ¿Sí o no? Es la realidad. Pero cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre diferente al resto, no en forma, porque al final, si tú te pones así con tus manos al piso, ya pareces animal, pues de 4 patas, ¿no? Tienes cabeza, tienes cuello común a los animales, así seas ave, así seas una vaca, hay cuello, ¿no? Hay cuello, hay partes comunes, hígado, bíceps, las bíceps son comunes. Pero Dios dice, hagamos a nuestra imagen. Versículo en Génesis, ¿no? Sigamos leyendo. La humanidad es única entre la creación, en que solo la humanidad lleva, este es un término latino, la imago Dei, o imagen de Dios. La imagen de Dios. ¿Ok? La imagen de Dios. Y esto puede referirse a varios conceptos. La imagen de Dios se refiere a varios conceptos. No es forma, ¿ok? No es forma. Un ratito, y hoy está saliendo. No es forma, sino, ¿a qué se refiere entonces esto? Primero, personalidad. Adán y Eva eran criaturas personales y conscientes de sí mismas. Aunque los animales, por ejemplo un perro, puede tener personalidad, pero no es una personalidad como la nuestra. No es una persona al final el perro. Dios es persona e hizo seres personales. Yo les dije, ¿por qué hizo eso? Porque cuando Dios crea al hombre, lo está creando con un fin en especial, un fin específico, un propósito específico. Si Él es persona y crea personas, mira tú, ya puedes concluir que Dios está queriendo interactuar con esa persona. ¿Se dan cuenta? Dios quiere tener una relación con ese ser que está creando, una relación distinta al resto de su creación. Y entonces Dios es persona y crea personas. Adán y Eva eran criaturas personales y conscientes de sí mismas. No eran meros animales controlados por sus instintos o máquinas programadas para responder a cierto estímulo. No, Dios los creó con personalidad, no los creó como máquinas, como robots. Los creó con personalidad, con capacidades de razonar. ¿Ok? ¿Qué más? Dios es espíritu y los hizo seres, a los hombres los hizo seres espirituales. Hermanos, cuando el perro muere, pues yo he perdido muchos perros, ¿no? Me los han envenenado. Y por más que hemos llorado y nos ha dolido y hemos estado tristes por mucho tiempo, incluso Yada cada vez que se acuerda del Tito hasta ahora, creo que en su WhatsApp tiene ella todavía la foto de ella y el Tito, el perro, ¿no? Mi perro. Y le duele y lagrimea y a veces se pone a llorar recordando al perro. Pero el perro ya quedó, pues, está enterrado ahí, en el patio. Está en un hoyo y solamente podríamos sacar sus huesos porque ya pues totalmente descompuesto, ¿no? Ya pasó a formar parte. La materia no se destruye, no solo se transforma, ¿no? Ya pasó a formar parte de otros animales, de plantas, qué sé yo, en fin. Pero cuando crea al hombre, le da un espíritu. Ese espíritu no se lo dio a otros animales, a nadie más que solamente al hombre. Y aquí ya vemos lo diferente, pues. Aunque el ser humano es básicamente un animal racional más, digámoslo así, lo diferente
es que Dios lo hizo un ser espiritual. Lo diferente es que Dios le dio personalidad. Sigamos leyendo. Las Escrituras declaran que Dios es espíritu en Juan 4:24. ¿No es así? Así que es razonable esperar el mismo atributo en el hombre que fue creado a imagen de Dios. El ser humano es un ser racional. Adán y Eva eran más que barro animado. ¿Qué eran mis perros que tanto amé? Barro animado. Ahora, barro animado, estamos hablando en terminología simple, ¿no? Elementos químicos, materia animada eran mis animales. Tú tienes un loro, barro animado. No me refiero a arcilla, por si acaso, otra vez, me estoy refiriendo a elementos químicos, a materia, a lo que encontramos en la naturaleza, ¿no? ¿Qué es Firulais? Barro animado. ¿Qué es la vaca? Barro animado. ¿Qué es la ballena? Barro animado. ¿Qué es? Todo barro animado, pues. Todos los animales son barro animado. El ser humano Dios no lo creó solo como barro animado. No es que mejoró a los animales o mejoró al mono y entonces creó al hombre. El hombre no es solamente un animal mejorado. Al hombre le dio un espíritu. Eso lo hace diferente. Como Él es espíritu, le dio un espíritu. Sigamos. Entonces, Adán y Eva eran más que barro animado. Claro que somos barro animado, pero fuimos creados más que eso. No nos quedamos en barro animado. Somos espirituales. Adán y Eva eran espirituales, dotados con una capacidad genuina de conocer a Dios. Ahí comienza lo diferente, vean ustedes, con personalidad, con espiritualidad. Dotados, escuchen lo que dice nuestro texto. Dotados con una capacidad genuina de conocer a Dios. En el estado puro que Dios creó a Adán y Eva, los creó con capacidad de conocer a Dios. Escuchen, por favor, esto también márcalo. Dios creó a Adán y Eva con la capacidad de conocer a Dios. ¿Qué más? Con la capacidad pura de conocer a Dios. ¿Qué más? Escuchen esto. Con la capacidad de tener comunión con Dios. Y con la capacidad de responder a Dios en obediencia, en adoración y en acción de gracias. Esto, hermanos, es muy, 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 muy importante. Porque cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea con capacidad de obedecerle, de conocerle y de responder en obediencia. A ver, les hago una pregunta. Priscila, cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea en estado puro. En estado puro, Adán y Eva tenían el poder de pecar. Llámese poder a la capacidad de ejercer, ¿no? De realizar algo, ¿no? Tenían el poder de pecar en estado puro. ¿Podían pecar ellos cuando fueron creados? ¿Qué dices, Cristian? Adán y Eva en estado puro, ¿podían pecar? ¿Dios les dio con la capacidad de pecar? ¿Qué dices, Chanita? ¿Dios le dio la capacidad de pecar a Adán y Eva? ¿Qué crees? David, cuando Dios crea a Adán y Eva, los hizo con capacidad de desobedecer. ¿Qué dicen ustedes? Estado puro, antes de Génesis 3. La respuesta es sí, porque Dios no hizo robots. Por eso les dije bien claro, marquen esto, cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva,
los creó con una capacidad pura, eran dotados, les dio espiritualidad, los hizo seres espirituales, dotados con una capacidad genuina de conocer a Dios. Es decir, el hombre podía conocer a Dios. ¿Qué más? El hombre podía tener comunión con Dios y el hombre podía responder a Dios. ¿Cómo? Obedeciéndole, adorándole y dándole gracias. Eso así lo creó Dios, pero también con la capacidad de no obedecerlo, porque no eran robots. Pero el hombre obedecía. Hasta que entra en escena Satanás y el hombre ejerce su capacidad ahora de también desobedecer a Dios. Y el hombre desobedece. Ahora, ya hemos explicado eso anteriormente, ¿no? Dios no crea el mal, no es el autor del mal, no lo agarra por sorpresa el pecado de Adán y Eva. Eso lo sabía antes de crear. ¿Por qué? Porque no creó robots, pues. Pero cuando llegamos a Génesis 3 y Adán y Eva caen, en ese momento Adán y Eva pierden esta capacidad. ¿La capacidad de qué? De conocer a Dios. La capacidad de tener comunión con Él. La capacidad de responder en obediencia, adoración y acción de gracias. Desde ese momento, desde que Adán y Eva caen, jamás, hasta que nazca de nuevo, hasta que vuelva a nacer, hasta que se convierta, se arrepiente y convierta sus caminos a Cristo, hasta ese momento el hombre no puede conocer a Dios, no puede adorar a Dios, no puede responder en obediencia a Dios. Sal afuera y dile a alguien, amigo, vecino, o papá, mamá, abuelita, Señor te ha creado para que le adores. Te ha creado para su gloria. Vuelve a sus caminos. Adórale. Arrepiéntete. Obedece su ley. Obedece a su palabra. ¿Qué te va a decir? Tú estás loco, ¿sí? Tú estás loco. Estás hablando tonterías. Espero que nadie aquí piense así. Me preocuparía. Pero si es así, no importa. Para eso estamos aprendiendo. ¿Acaso se puede obedecer a Dios en estado no puro? No, no se puede. Por eso no hay persona que quiera obedecer a Dios. No hay justo ni aún uno, dice Romanos. ¿Se acuerdan? Nadie. Todos se desviaron. Todos. Nadie busca a Dios. ¿Por qué? En estado puro sí lo podían hacer, Adán y Eva. Pero cuando cayó en pecado, espiritualmente murieron. No se les quitó el espíritu, sino perdieron la capacidad de obedecer a Dios. Eso es lo que perdieron. Ahora usted me puede decir, no, pastor, yo no soy mala persona, yo soy buena persona. Soy muy buena persona, porque mira, mi vecino le rompe la cara a su mujer, patea a sus hijos, vive endeudado, no tiene plata, es una mala persona, hasta roba. En cambio yo no le hago mal a nadie. Yo sí. Obedezco a Dios, de repente no perfecto, pero soy mejor que otros. No, escúchenme, cuando Adán y Eva cayeron, todos, Adán y Eva perdió, y por consecuencia todos nosotros, la capacidad de obedecer a Dios. No, pero pastor, yo obedezco a Dios porque yo no robo. Espérate, el ser humano, ¿sabes por qué no roba? Y lo adelanté un poco en el domingo. Como todas las demás clases ya pasaron, el domingo entonces lo repetí, ¿no? Pero ¿por qué el ser humano no roba? ¿Por qué tú no robas? Hermana Rosita, ¿por qué usted no roba? ¿Por qué no robas? ¿Qué pasaría si ponemos $1 millón o 10 millones de dólares ahí cerca tuyo y tú estás completamente seguro de que si lo agarras nadie se va a dar cuenta, no te van a pescar, no se van a dar cuenta, nadie, absolutamente nadie? Es más, cuando aparezca el dinero en el banco, nadie te va a cuestionar. Tú le puedes decir que es una herencia familiar, nadie te va a decir que
¿De dónde ha salido? La policía no te va a investigar absolutamente nada. Estás completamente convencido de que nunca se van a dar cuenta, jamás de los jamases. ¿Robarías? ¿Sabes por qué el ser humano no roba? No es para obedecer a Dios. Es por conveniencia. Porque le tiene miedo a la justicia, le tiene miedo al qué dirán, le tiene miedo a la reputación. Las demás los van a ver. ¿Por qué no matan? Ay, ¿cuántas personas, hermanos, han estado enojados alguna vez con alguien? Yo una vez, a los 22 años, quería atropellar a una persona. Deseé tanto su muerte que yo decía, si aparece ahorita lo atropello. 22, 23 años. ¿Por qué no lo hacemos? Por conveniencia. ¿Por qué no le eres infiel a tu mujer o a tu esposo? ¿Por qué no están de repente las solteras con un hombre, con otra mujer, por aquí, por allá, por todos lados, disfrutando la vida loca? ¿Por qué? ¿Por qué? Por conveniencia, porque ¿qué dirán? Se puede destruir la familia, ¿no? Los hijos van a sufrir. Además, ¿qué va a decir mi papá, mi mamá? ¿Qué van a decir en la iglesia? ¿El ser humano obedece a Dios? No obedece a Dios. Cuando el ser humano se comporta de manera moralista, el ser humano lo único que está haciendo es está siendo convenido. Por conveniencia es una buena persona. Pero el ser humano no está no robando. No robo porque eso ofende a mi Dios. No fallo a mi esposa o a mi esposo porque eso deshonra a Dios. No hacemos eso. Lo hacemos por conveniencia. El ser humano es moralmente bueno, si se le puede llamar, por conveniencia. ¿Sí o no? ¿Querías decir algo, Priscila? Esto está grabando. Vamos. Recordaba que en las clases anteriores justamente habíamos hablado un poco de ese tema. Y la parte moral es algo que también Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Entonces ya está adherido a nosotros, pero cuando ya esto, como es nuestra mente corruptiva, aquellos que ya prácticamente no hay la sensibilidad de la conciencia, simplemente proceden, sin temor alguno. Entonces, creo que la parte moral está inherente a nosotros, ¿no? Sí. Pero ya dañada, ¿no? Caído en pecado, la parte moral ya está dañada. ¿No es así? Pero si te das cuenta, ¿quién no peca por darle la gloria a Dios? Incluso siendo creyentes. Incluso siendo creyentes, ¿no? No pecas por el temor de que vas a perder tu comunión con el Señor, o temor de que Él puede disciplinarte, pero no peco para la gloria de Dios. ¿Lo haces así? ¿Se dan cuenta? Pero Adán y Eva, en su estado puro, fueron creados con la capacidad de obedecer a Dios, responder a Dios en agradecimiento, en acción de gracias. Ellos podían hacerlo. Es decir, entonces Dios creó al ser humano con personalidad, lo creó como un ser espiritual, ¿y qué más? Con conocimiento. Colosenses 3:10 nos muestra aquí describe un aspecto de estar hechos a la imagen de Dios, como tener un conocimiento pleno de Dios. Colosenses 3:10. Vamos a leer, por favor. A ver, hermana Rosita. Colosenses 3:10. ¿Lo tienen? Colosenses 3:10.
Colosenses 3:10. Muy bien, lo lee. Dice 3:10. Léalo. Sí. Y revestidos de nuevo, el cual conforma a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Miren lo que dice acá. Acá se describe un aspecto de estar hechos a la imagen de Dios como tener un conocimiento pleno de Dios. Ahora, no significa que Adán y Eva conocían a Dios en toda su plenitud, o sea, de manera total. Nadie lo pudiera hacer, recuerden, ¿no? No es eso. Sigamos leyendo. Esto no significa que Adán y Eva supieran todo lo que puede ser conocido acerca de Dios. Una criatura creada, finita, nunca puede comprender completamente a un Dios infinito. Más bien significa que el conocimiento que ellos poseían era un conocimiento puro. Cuando Adán y Eva fueron creados en un estado puro. Yoisita, si quieres, ve al carro. Si quieres. En un estado puro. Sigamos, por favor. ¿Qué más? ¿Qué más significa imagen de Dios? ¿Qué más significa imagen de Dios? Autodeterminación o voluntad. El ser humano tenía voluntad. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los dotó de voluntad. Ya les dije que no eran animales movidos por instinto, ni tampoco robots. Les dio voluntad, capacidad de decidir, de elegir. Adán y Eva fueron creados con libertad o con albedrío. El decir libre albedrío es redundante, ¿no? Como decir medio ambiente, ¿no, Cristian? Decir medio ambiente tiene que redundar. O dices medio o ambiente, pero la gente se acostumbró a decir medio ambiente y ya se entiende más o menos, ¿no? Así que vamos a llamarle libre albedrío. Adán y Eva tenían libre albedrío, pero libre albedrío como la capacidad de obedecer a Dios o no. Pero cuando Adán y Eva caen, perdieron el libre albedrío. Desde ese momento, todo ser humano no obedece a Dios. No puede, no tiene la capacidad. Pero Adán y Eva sí. Y ya les dije, ¿no? Pero sí, ¿por qué somos personas morales? Por conveniencia, les dije. Por conveniencia. Pero usted dice, no, sí tenemos la capacidad de elegir. Claro, tienes la capacidad de elegir con quién casarte, qué comer, qué tomar, qué comprar, a dónde ir, a qué iglesia congregar de repente, qué religión ser. O sea, tienes libertad para hacer eso, pero la libertad para obedecer a Dios no la tienes. Ningún ser humano la tiene. ¿Qué significaría obedecer a Dios? Hacerlo todo para el agrado de Dios, pensando en su gloria, pensando en hacerlo sonreír, por así decirlo. Y eso ningún ser humano lo tiene. Pero Adán y Eva sí, leamos. Adán y Eva fueron creados con voluntad, poseían el poder de la autodeterminación y les fue concedida la libertad de elegir. Tercero, o diré siguiente, ¿qué significa también entonces imagen y semejanza? Que Dios les dio inmortalidad. Cuando Dios crea un ser humano, bueno, ahora eso se da a través de la fecundación de un óvulo, a través de un espermatozoide, ¿no es así? En ese momento Dios crea un espíritu. Una vez que crea un espíritu, déjame decirte, los espíritus son inmortales. Nunca más dejan de existir. Y Dios creó al ser humano para ser inmortal. No estoy diciendo inmortal eterno en el pasado. Estoy hablando inmortal eterno en el futuro, para adelante. Una vez que has sido creado,
es para siempre. Vas a existir siempre. Si has tenido o tienes un familiar que ha fallecido, tú has dicho, no, ya murió. No, su cuerpo continuó el proceso, ¿no? Continuó el ciclo de la materia, se transformó su cuerpo. Llegó a formar parte de animales, de plantas, de bacterias, de insectos, o de repente el carbono, en el CO2 que está en el ambiente, qué sé yo. Pero su espíritu continúa. Dios es eterno y le dotó al ser humano también de eternidad para adelante. Leamos. Aunque Adán y Eva fueron creados, por lo tanto tuvieron un principio, y aunque cada momento de su existencia dependía de la bondad de su creador, Adán y Eva fueron dotados de un alma inmortal. Es decir, una vez creados, nunca dejarían de existir. Por eso es que creemos que el aborto es pecado, porque están matando a una persona. No, pero solamente es una célula fecundada. No, ya tiene todo lo necesario para convertirse al final en un ser humano. Ya está contenida la información ahí. Solamente falta adicionar elementos químicos que conforme está en el vientre de la mamá, los absorbe de la mamá, que se alimenta, ¿no? A través de, ¿no? Y de ahí, conforme sale, sigue aumentando elementos químicos a su cuerpo. Y por eso es que crecemos. Y mira, algunos estamos creciendo mucho ya, de costado, como yo, ¿no? ¿Sí o no? Otros ahí están, así era, menos que él, yo era de su edad, delgado. Pero una vez creados, somos creados para siempre. Sigamos leyendo. La inmortalidad del alma o del espíritu debe llevar a todos los hombres a considerar cuidadosamente la asombrosa responsabilidad de la autodeterminación. Dios te ha dotado de autodeterminación, capacidad de elegir, de determinar tu sendero, ¿no es así? Pero si eres inmortal, la inmortalidad del alma te debe llevar a tener cuidado de qué haces con tu alma, de las decisiones que tomas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las decisiones que tú tomes acá, las Escrituras enseñan, o vivirás eternamente en una bienaventuranza plena para siempre, o vivirás eternamente en una condenación eterna. ¿Querías decir algo, Pri? La reencarnación. Mire. Supuestamente en mi vida pasada ha sido así, en mi nueva vida la reencarnación. Voy a corregir todo lo de mi vida pasada. La idea de la reencarnación es que tú te reencarnas en otro ser, ¿no es así? O en otra persona o hasta en un animal, la idea de los hindúes que tienen, ¿no? Ahora, la reencarnación, si te refieres al hecho de que tú, como alma, como espíritu que Dios ha creado, va a volver a aparecer en un animal o en una planta o en otra persona, eso no es cierto. Pero tu cuerpo sí, ¿eh? Biológicamente nos damos cuenta de eso. Otra vez, el ejemplo. Que te entierren, el día que te entierren, y que no sea con ataúd ni en nicho, más fácil para la descomposición, que te entierren en tierrita. O ni siquiera en tierrita, que te lancen al río nomás. Así dice mi esposa. Cuando yo muera, por favor, no gasten en nada. Láncenme al río. Y un día de broma yo le digo, no, mi amor, mejor te enterramos, pero boca abajo, le digo. ¿Por qué? Me dice, bromeando, ¿eh? Para que cuando quieras salir, escarbes más para abajo, le digo. Chistoso, me dice. Pero mírame, mueres, te descompones, tus elementos químicos se van a los gusanos, se van a la planta, a la tierra, de ahí a la planta. Y ahora, lo que está en tu cuerpo va a estar en otros animales. No te estás reencarnando en la idea hinduista, sino que tú eres materia, eres barro animado.
Eres barro animado. Y como barro animado, los elementos químicos van a formar parte de otro, pero no tu persona. Tu persona, la Biblia muestra que ni bien mueres, automáticamente o te vas a la presencia de Dios para siempre, o te vas a condenación eterna para siempre. Los adventistas creen que el alma de los malos va a ser destruida, ¿no? Va a dejar de existir. No, los testigos de Jehová. No, también. Los adventistas. También. Creo que ellos tampoco creen en la doctrina del infierno. Tienen una idea un tanto equivocada, pero... Aquí se decide la misma Biblia. Sí, no, es que ¿sabes cuál es la idea? La idea es que, no, Dios es bueno. ¿Cómo un Dios bueno que ha creado a su humanidad lo va a mandar al infierno? Pero antes de tú estudiar la bondad de Dios, antes de estudiar el amor de Dios, tú primero debes estudiar la santidad de Dios. La santidad y su justicia. Si no, tú no entiendes el amor. Claro, el concepto de bondad. Mira, ¿qué pasa si alguien ha matado a 10 personas y ha violado a un niño y lo que sea? Está ante un juez y el juez dice, se compadece y le dice, está bien, ve nomás, te dejo libre. ¿Ese es ser bueno? Será, entre comillas, bueno, pero está yendo en contra de la justicia. Por lo tanto, esa bondad no es bondad. El mayor sufrimiento del ser humano no es lo que le pasa en esta tierra. El mayor sufrimiento del ser humano es que al tener un alma inmortal, se topará con Dios justo y santo al final. O sea, la realidad de la inmortalidad debe llevarnos a todos a tener en cuenta nuestro estado eterno, entonces. Como dice el material. Libre albedrío. Me pregunto, ¿los ángeles también tienen esa libertad de elegir al igual que Adán y Eva? Claro, eso se ve demostrado cuando un tercio de los ángeles cayeron, ¿no? Cayeron, son personas, pues, ¿no? Espíritus personales también, pero sin cuerpo, ¿no? Y entonces ellos también se rebelaron, tienen la capacidad de elegir. Y un tercio se convirtió en los seguidores de Satanás. ¿Ve? Sigamos. Ya que el alma es eterna, las decisiones que tomamos tendrán consecuencias eternas de las que no hay escapatoria. Mi papá, yo siempre he contado, ¿no? Con mucho dolor y pena, y de verdad, mucha pena. Mi papá falleció borracho. Le dio un ataque cardiorrespiratorio, un paro cardiorrespiratorio, y no le dio, borracho, y no le dio lugar a nada, pues, ¿no? Católico. Su vida ha sido muy desordenada, muy desordenada. ¿Cuántos hermanos tendré por todos lados? Muy desordenada. Y lo más probable es, pues, casi lo más seguro es que no esté con el Señor, ¿no? Esté en condenación eterna. No hay ni un día que no me levante y no lo recuerde. Ya ha pasado, ¿cuántos años? Desde el 98, que falleció. Ustedes saben, los que han perdido a un ser querido, duele en el alma. Duele en el alma. Lo más importante, él no lo tuvo. El arrepentimiento y el perdón de sus pecados. No lo tuvo. Entonces, ¿dónde está él? Eso nos debe llevar a pensar, porque para con los que estamos vivos, no. Ten mucho cuidado. Pero afuera no ven eso, ¿no? Vamos, la vida hay que disfrutarla, ¿sí o no? Unas chelitas, unas agüitas, chicas, chicos, por aquí, por allá. Es lo que se cree, por ignorar. Muy bien, avancemos. Y luego dice, miren, que pedazo por pedazo estamos avanzando. No creo que terminemos, así que se va a quedar para la siguiente clase de repente la respuesta a todos tus problemas. Y señoré. Ya, dice. Me cambio de grupo.
Y señoré, ahorita estaríamos haciendo ya la otra clase. Y señoré. Ahora, miren, yo te pregunto. ¿Quién es el rey de la selva? ¿Quién es? El león, ¿no? El león es el rey de la selva, dice. Tarzán. Claro, decimos que es el rey de la selva el león porque es un animal fiero, prácticamente puede comerse a todos los animales, a cualquier animal que está en la selva, ¿no es así? Incluso si tú estás caminando, bueno, en el África, ¿no? Estás caminando por ahí, te va a devorar, te va a comer como si nadie, después va a estar feliz jugando con sus cachorros o durmiendo, ¿no? Patas arriba. Pero en realidad el rey de la selva es el hombre. Y del mar, y de la tierra, y de los aires, es el hombre. Porque Dios, cuando creó al hombre, le dio su imagen y semejanza, que no es forma, sino ya sabemos qué es, personalidad, espiritualidad, ¿no? De autodeterminación, voluntad y todo eso, intelecto, emociones y todo ello. Pero también, no, ¿para qué le dio eso? Para relacionarse con Él en primer lugar y en segundo lugar para que señoree, para que sea el amo y señor de la tierra. Pero Él gobernado bajo el señorío de Dios. Y eso es lo que hacemos. Tenemos un árbol, lo convertimos en madera. Estamos enseñoreándonos de la tierra y está bien. Creamos ciudades, creamos edificios, está bien, estamos produciendo la tierra, estamos creando campos de cultivo, sino que en este estado caído tenemos un corazón malvado que al final terminamos como que destruyendo las cosas, ¿no? Destruyendo, haciéndole daño al mismo planeta incluso. Pero Dios creó al ser humano para que gobierne la tierra. Para eso también lo creó. Leamos la nota. Al hombre y a la mujer se les dio el privilegio y la responsabilidad de gobernar sobre toda la creación como vicerregentes de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de la época del virreinato en el Perú? Cuando España conquistó muchos pueblos de América, de América, pues, ¿no? Especialmente los de Sudamérica, pues instaló virreinatos. Uno de ellos el virreinato del Perú. Había un rey, el rey de España, ¿no es así? Pero el rey de España no podía estar pues en todas. Entonces los pueblos conquistados mandó a que se nombren virreyes. Esos virreyes gobernarían esos territorios, pero esos virreyes no lo hacían en su propia cuenta. Tenían que estar bajo el gobierno del rey. Algo semejante es lo que Dios nos ordenó hacer. Nos hizo reyes, virreyes de su creación. Nosotros teníamos que gobernar la creación. ¿Y acaso no lo hacemos? Sí que lo hacemos. Claro que lo hacemos. Te encuentras con un león, por más rey de la selva que lo llamen, sí lo puedes matar. Yo veo y digo, tendrá mucha fuerza, pero no importa, cuando me está mordiendo le meto el dedo al ojo, aunque sea. Pero con capacidad, si tengo una herramienta, le puedo intentar clavar un cuchillo de lejos, ya incluso hasta con un arma o algo, ¿no? Pero claro que nosotros somos superiores, ¿se dan cuenta? Y Dios nos ha ordenado gobernar la tierra, y eso es lo que estamos haciendo, pero ahora en un estado caído, ¿no? Sigamos. Su gobierno, esto ya tienes que otra vez marcar, el gobierno del hombre, o sea, el desarrollo de su vida del hombre como virrey, por así decirlo, como vicerregente de Dios, el gobierno nuestro no sería independiente del gobierno de Dios. Eso subraya y sigue acumulando esa información. El gobierno tuyo, el gobierno mío, o sea, mi autodeterminación, mi reinado, por así decirlo, no debe estar fuera, independiente del reinado de Dios, sino en perfecta conformidad a la voluntad de Dios. Para eso Dios nos creó, para gobernar la tierra, enseñorearnos de ella, pero Dios enseñoreado de nosotros. Ahora que tienes tu pequeño huerto, por ejemplo, una familia, para el caso de David
y Roxana. Dios los creó para que gobiernen su huerto, para que cuiden el huerto, para que multipliquen el huerto suyo. Pero ellos ya han multiplicado, ¿no? Ya tienen rapidito, nomás tienen 3. En una, incluso hasta esto, ¿ve? Es parte de la multiplicación. Y está bien, pero jamás fuera del gobierno de Dios. Eso subraya, ¿no? Eso subraya. Porque ahí comienza la caída del hombre. Ahí comienza. Adán y Eva gobernarían para el beneficio y cuidado de la creación y para la gloria de Dios. Gobernaríamos para el beneficio. Claro, quieres comerte un pollito bien rico, te vienes al horno, pues. Porque no puedes cocinar ese día y tienes que es un día festivo. Genial. Mira, ve, y que venimos, están cumpliendo. Pero no solamente para eso, para el beneficio de la creación, pero también y principalmente, también subráyalo, para la gloria de Dios. Ahí entramos, hermanos. Ahí entramos a ver la solución del hombre. O también comenzarás a ver el problema del hombre. Porque el hombre fue creado para tener relación con Dios, el hombre fue creado para tener comunión con Dios, para relacionarse con Dios, pero todo esto, la razón es para que le dé la gloria a Dios. Es decir, el hombre encontraría bienestar, encontraría felicidad, bienaventuranza, cuando todo lo hace para Dios, no para sí mismo. Pero eso es algo que tú y yo no hacemos. Y entonces ahí comienza el problema. Eso es algo que el hombre, tú y yo, no hacemos. Lastimosamente. Nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios, tomamos nuestras propias decisiones. Cuando nos queremos casar, no estamos pensando, Señor, que me quiero casar, pero que sea para la gloria de tu nombre. No. Nos casamos porque me gustan sus ojos, me gusta su cintura, y cuando usted sabe que esas cosas se acaban pronto. Mi esposa me decía, cuando ya recién nos casamos, pues, ¿no? Me toca, me gustan tus brazos. Yo, ¿qué estará viendo, no? Me gustan tus brazos, así me toca, me gusta. Y ahora ya no creo que le guste, porque mire cuánto me he ensanchado. Nos casamos por motivos equivocados. Cuando estudiamos, Señor, estudio para darte la gloria a ti. ¿Hacemos eso? Estudios por tu conveniencia, sin tomar en cuenta al Señor. ¿Sí o no? En tus amistades, cuando tienes amistades, Señor, esta amistad te glorifica, o yo puedo ayudar a que esa persona te glorifique a ti. No, porque nos cae bien, porque nos hacen reír, porque son chéveres, porque me siento solo y necesito llenar un vacío. Cuando tienes hijos, Señor, tu palabra dice que debemos multiplicarnos para traer más adoradores a esta tierra, a tu nombre, y que te conozcan y te glorifiquen. No, muchas veces somos, hasta accidentes nos llaman, ¿no? Una noche de locura y de pasión, pero jamás para la gloria de Dios. Cuidado, está perdido ya. ¿Se dan cuenta? Fuimos creados por la maravillosa mano de Dios. Ya saben que no hay mano, ¿no? Pero por el maravilloso acto creativo especial de Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza. Somos como Él, siendo personas. Nos puso para señorear la tierra, pero para que Él se señoree de nosotros, pero nosotros no hacemos eso. ¿Por qué las personas caen en psicólogos, psiquiatras, depresivos? Hermano, la psicología, ¿cuánto auge está teniendo? ¿Cuánto auge? Ahora a los niños no se les puede ni disciplinar, la Biblia dice que sí, pero no,
Las leyes están bien bravas debido a la psicología, ¿no? Que ahora, no, a los niños, no. Bullying, han aumentado enfermedades, hermano. En el pasado, cuando yo era inquieto, venía mi mamá, nos decían, inquieto es, ¿no? O sea, medio malcriadito, y venía y me corregía. Pero no, ahora no, es hiperactivo. ¿De dónde han sacado eso cuando en el pasado? Entonces, una enfermedad, por lo tanto, no es otra manera de tratarlo, ¿no? Si antes a mí me decían chato, me lo comía el hecho que me digan chato porque yo era chato y tenía que aprender a sobrevivir y sobreviví. Ahora tú le dices chato a un chato y te puede demandar porque lo estás haciendo bullying. ¡Qué absurdo! Gracias, psicología. ¿No? Gracias a la psicología. Me ha dicho negro. Ay, Dios mío, si les dicen negro. Pero si uno es negro, es negro. Y si uno es blanco, es blanco. Y si uno es gordo, es gordo. Y si uno es flaco, es flaco. ¿No? Si uno es pelado, es pelado. Pero no, la psicología, las cosas que han metido, ¿no? El hombre fue creado para vivir bajo el señorío de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, viviendo para la gloria de Dios, no tiene necesidad, por ejemplo, de querer ser más alto, porque reconoce que Dios lo hizo así. No tiene necesidad de que su nariz sea más chica o sea más grande. O de que tenga guata o no tenga guata. No, o sea, los rollitos. No, vivimos para la gloria de Dios. Y tanta ansiedad e insatisfacción en el hombre porque no vive para la gloria de Dios. No vive para tener relación con Dios. ¿Con quién quiere tener relación el hombre? Consigo mismo, con otras personas, pero con Dios jamás. Cuando fundamental lo que Dios ordena, demanda, es que el hombre tenga comunión con Dios. Y Cristo lo dijo de esta manera, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, el que realmente quiera caminar como hijo de Dios, ser hijo de Dios, esté dispuesto a no juntarse, yo lo dije, con la chusma, ¿no? ¿Quieres ser mi discípulo? No te juntes con la chusma, dijo Jesús. Bueno, así no lo dijo, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Quieres ser mi discípulo? No te relaciones con la chusma. Relaciónate conmigo, dice Jesús. ¿Y quién es la chusma? ¿Quién es David? No. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Es decir, esté dispuesto a no juntarte contigo mismo. ¿Sabes por qué? Porque tú lo que quieres es no vivir para la gloria de Dios. Tú quieres vivir para tus propios intereses, para tus propios propósitos. Tomar tus decisiones porque a ti te place, porque te da la gana. Vivir independiente de Dios. Si viene Cristo y dice, no, ¿quieres ser mi discípulo? Esté dispuesto a no vivir para ti. Esté dispuesto a vivir para Dios. Porque para eso hemos sido creados. ¿Por qué frustrados? ¿Por qué amargados? ¿Por qué deprimidos? ¿Por qué insatisfechos? ¿Por qué con tanto dinero se suicidan? Con poco dinero se suicidan. Hermosos, guapos, según el estándar del mundo, se suicidan, se matan. Feos, igual se suicidan. Profesionales, PhD, se suicidan. Sin profesión, sin nada, carameleros, se suicidan. ¿Por qué? Porque no viven para la razón que fueron creados. Relacionarse con Dios. Glorificarle a Dios. De eso se trata, hermano. De eso se trata. No podemos avanzar más. Quería avanzar, no se va a poder. Lo vamos a dejar ahí. ¿Preguntas? Así que la respuesta total para la próxima semana. No pude terminar. ¿Preguntas? Fuera, ¿no?, de que el Señor nos crea especialmente, nos dio el aliento de vida, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es su opinión de usted, pastor, con respecto a las personas que, fuera, ¿no?, que hay inseminación artificial, todo eso, se están creando personas genéticamente alteradas, ¿no? ¿Qué piensa usted? ¿Transgenia?
Así como... Personas nuevas. No clonación, sino como transgénicos, por así decirlo, en personas, ¿no? Ya se encuentran en China dos gemelas para que no tengan ciertas enfermedades, así no. Ya, mira. Mira, como nosotros somos materia y somos barro animado, usemos esa terminología bíblica, pero a la misma vez también trasciende a lo científico, ¿no? Como somos barro animado, es cierto, se puede manipular los genes. Tú quieres que de repente David con Roxana, ¿no? Roxana es un poquito morochita y David, bueno, no tanto, un poquito claro. Y de repente quieren un gringo. Pero David no es gringo. Ni su mamá ni su papá son gringos. Sí se pueden manipular. Se pueden manipular a tal punto que tu hijo sale blanco, gringo, evitándose ciertas enfermedades. ¿Qué talla quieres genéticamente? No lo están haciendo ahora, pero seguramente se puede hacer más adelante. Porque ya se puede hacer en animales, ¿no? En algunos animales. Los pollos son manipulación genética nada más. Ante los ojos de Dios. Pero personas, la personalidad la crea nuestro Dios, la da Dios como persona. Y incluso cuando yo estaba en zootecnia, y el 97 me enseñaron la clonación de la oveja Dolly, un año antes creo que se había clonado Dolly, eso me llevó a la mente a pensar, ¿no? Entonces se clona, podría yo querer que mi hijo tenga estas cosas. Me metí a la biblioteca, no, lastimosamente ya no me iba a clases, me maravilló ese punto y me metí a la biblioteca a estudiar biología de Villet, el libro grande que había. Eso me lo leí completito, yo quería saber más y todo, ¿no? Y claro que se puede hacer. Hay ratas, creo que en Japón que han creado, o en China, ratas fosforescentes, ¿no? O sea, una rata lo han manipulado genéticamente. ¿Y para qué? Para que esas ratas, cuando se reproduzcan, se reproduzcan con otras ratas, entonces se multipliquen y cuando apagas la luz, la rata se ve y entonces puedes evitarte la plaga, ¿no? ¿Han visto eso? Ratas fosforescentes. También arroz transgénico, ¿qué? Han manipulado genéticamente. En altura no crece el arroz, en condiciones de frío no crece arroz. Ahora le han puesto un gen, creo que el gen del oso polar, algo así era, escuché. Y entonces ahora tenemos arroz produciendo a temperaturas de 0 grados. Eso no se da, ¿sí o no, David? No se da a 0 grados. Y entonces tenemos en otros países haciendo esa locura. Claro que se puede hacer, el ser humano lo puede hacer eso, el Señor le ha dado esas capacidades incluso, pero debe ser para beneficio y para la gloria de Dios. ¿Lo hace para la gloria de Dios? No, y como no lo hace para la gloria de Dios, ¿qué aberraciones pudiera hacer? Seguramente que los va a hacer, los va a hacer. Pero el alma lo crea Dios, no te olvides. Cuando se clone, mira, honestamente no creo que lleguen a clonar de la nada, no creo, pero lo que sí se sabe es que básicamente, ¿qué se requiere para que un humano llegue a ser humano, ¿no? Inicie su vida. La unión de un óvulo y un espermatozoide, ¿sí o no? Únelos, pues. Y seguramente Dios está creando un alma ahí, y lo está creando, claro que sí. Puede salir mal, puede ser fallado, puede salir de repente con la mente muy limitada, con síndrome de Down, pero es un ser humano, es un alma que Dios ha creado. Es un alma que Dios ha creado. ¿Sí? Terminamos, ¿sí? Oramos. El ser humano puede hacer de todo, ¿no? Puede jugar a ser Dios. Tontamente yo pensaba eso. Yo me fui de la UNAS justamente a Lima porque yo quería estudiar genética y biotecnología, no ciencias matemáticas. Genética y biotecnología, recién se había abierto la carrera en San Marcos y me fui para eso, ¿no? Pero en ese tiempo me di cuenta que era medio peligroso para la fe y opté por matemáticas, ¿no? Por ciencias matemáticas, porque sí, yo había vuelto a la iglesia, había vuelto a servir en una congregación y yo mismo me di cuenta, ¿no? Juegas a ser Dios ahí, ¿no? Quieres ser Dios, pero no vas a poder, ¿no? Oramos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Ayúdanos a seguir meditando en estas verdades, en los textos que hemos leído. Señor,
y prepara nuestros corazones para seguir, Señor, aprendiendo de tus maravillas, que luego, Señor, apliquemos a nuestras vidas. Tú nos has creado para tener comunión contigo, para relacionarnos contigo. Padre Santo, que cada uno de nosotros comience desde hoy a tomar más seriedad en esa realidad. Que cada decisión, cada acto que realicemos, siempre estemos pensando, ¿es de tu agrado? ¿Te da la gloria? ¿Te da la honra? Tu palabra dice que aquellos que se han arrepentido, aquellos en quienes has despertado su espíritu, ya hemos recuperado la capacidad de obedecerte. Y hemos recuperado la capacidad de amarte, de hacerlo para la gloria de tu nombre. Aunque todavía no estamos, nuestra naturaleza caída aún está ahí presente. Aún todavía te podemos desobedecer, pero tu palabra muestra que ya también podemos darte la gloria. Que el darte la gloria ahora sea nuestro mayor propósito, Padre Santo. Ayúdanos a que sea así, en el nombre de Jesús. Y gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por su tiempo que se dan de venir. Gracias por Roxana y por David que abren su local para poder recibirnos. Prospéralos, Padre Santo. Prospera también al profesor Panduro, a la hermana Margarita, a Cristian, a cada uno de nosotros, a Priscila, a la hermana Rosita, a Jennifer, a Nilton, a los papás de David, a Priscilita, a la hermana Mary, a su hija, a todos, Padre Celestial, a todos. Que tu nombre sea engrandecido, a toda la familia de David, que tu nombre sea engrandecido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga. Bendiciones.